intelecto, para ampliar nuestros conocimientos, para romper nuestros límites mentales y para prepararnos para vidas mejores. Es la voluntad del Divino Padre que vayamos conociendo cada vez más y mejor sus divinas leyes, sus divinos mandatos y su divino plan, porque el Padre Eterno tiene un plan para su creación y nosotros estamos incluidos en su divina creación. Bueno, hermanas, hermanos, de frente voy a iniciar la lectura a un divino plano, porque me hacen una pregunta: ¿qué es el anticristo? Y creo que todos ya debemos saber lo que precisamente es el anticristo. Voy a comenzar dando lectura al divino conocimiento y terminando, hermanos, con todo gusto vamos a responder esta inquietud. Y es bueno saber, hermanos, porque saber de acuerdo a cómo nos enseña Dios, porque el hombre en realidad no lo conoce todo, no lo sabe todo, no lo comprende todo, y es por lo mismo que el hombre hace hipótesis, teorías, conjeturas, especulaciones, nada más. Entonces lo que viene de Dios es la verdad pura, absoluta e inmutable. A esa verdad debemos llegar todos, hermanas, hermanos. Antes me estaba olvidando. Un saludo cordial y fraterno a toda la amable audiencia de la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Un saludo cristiano y espiritual a todas las hermanas y a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes lugares del planeta mediante la internet. La radio tiene precisamente salida por internet y llega a diferentes lugares que, bueno, algunos llaman, saludan, agradecen, felicitan, y uno que otro, desde luego, no faltan hermanos que, bueno, pues insultan, tratan de, como dice, de bajarnos la moral, pero eso no interesa, hermanos. Cuando estamos ya definidos en el conocimiento, nada en realidad nos perturba. Seguimos adelante, confiamos en la justicia de Dios y hacemos lo que humanamente podemos y debemos hacer, como seres vivientes, pensantes, inteligentes y conscientes de la creación. El título del divino plano que vamos a leer, en realidad es el divino plano que comenzamos ayer, pero lo vamos a leer desde el principio hasta el final. El título de este divino plano dice así: Divino origen de las leyes físicas del mundo material. El círculo omega hecho molécula. El arca de las alianzas está en la materia y en el pensar. Dice el Divino Padre Celestial: sí, hijito, te explicaré los sucesos que ocurrieron para el nacimiento de la materia de tu mundo. Cuando se va a crear planetas, se reúnen las virtudes solares, en número que escapa a todo cálculo mental. Son, si se quiere, como los granos de arena que contiene un desierto. Ellos ven en enormes pantallas de televisión solar sus futuras creaciones, porque en el reino cada cual ve su futuro según su jerarquía, y es así que el que es mayor en verla ayuda al menor, se aconsejan unos a otros, y toda duda es llevada al Padre, el que la conoce desde antes que nacieran los mismos soles. Vosotros no podéis hacer tal cosa, porque estáis en prueba de vida. Tenéis que cumplir otras leyes, tal como las cumplen infinitos mundos.
Una vez despojados de vuestra envoltura de carne, tenéis poderes que van más allá de los que conocisteis en la vida, porque el espíritu es expansible como el universo mismo. Los acuerdos celestiales analizan todos los detalles del futuro mundo. Deben analizar la filosofía, los destinos, las escrituras, la organización de sus criaturas, los hechos grandes y pequeños. Los detalles incluyen a todos, desde el microbio hasta lo mayor, porque nadie es desheredado. En este análisis de un futuro planeta, nadie es más importante que otro. Todos son iguales. Esta tiniebla de darse importancia sale del libre albedrío de la criatura, de su poca evolución. He aquí la causa de toda división. No existe unidad en el mundo porque existen los que se creen importantes. De verdad os digo que ninguno que se dio importancia en la vida, ninguno entrará al reino de los cielos. Las leyes, siendo espirituales en su origen, son a la vez materiales, porque la idea es también materia, tiene composición, es un fuego cuya materia obra en lo invisible. Y vosotros, en vuestro presente, sois invisibles para ella. Lo de arriba es igual a lo de abajo. El círculo solar omega es igual en cualquiera de sus puntos. Se llega igual a su punto de origen, partiendo desde cualquier punto del universo. El punto son los planetas y los soles. El viaje por el cosmos es lineal e inversamente circular. La espiral le conduce a conocer puntos desconocidos que salieron del mismo punto de origen de la criatura. Dice el Divino Padre Celestial: sí, hijito, este dibujo celeste explica el instante en que en el reino de los cielos la Trinidad Solar creó a la Tierra. Participaron 8 padres solares, mas hubieron infinitos que lo presenciaron, porque los 8 soles estaban acompañados por sus cielos, es decir, sus galaxias, que desde infinitos puntos del universo observaban con sus poderes tal suceso celestial, un suceso que venía repitiéndose desde eternidades atrás, y aún se repite y se repetirá, porque los soles Alfa y Omega siguen creando niños celestiales. A las chispitas de los futuros planetas se les llama niños, porque es una chispita viviente. Las lumbreras solares conversan con la materia, y cuando crean, lo hacen igual. Las chispitas son infinitas, las chispitas son infinitas en los soles, porque el poder creador de los soles primogénitos no tiene límites. Vosotros terminaréis vuestro tiempo en la tierra, y los soles Alfa y Omega continuarán lanzando planetas al universo. Ciertamente que no sois los primeros ni los últimos, y todos aquellos espíritus atrasados que se creen los únicos no entrarán al reino de los cielos, porque los negaron. Si se hubiesen tomado el trabajo de buscar en mis escrituras, no quedarían fuera del reino. Mi divina palabra, transmitida por telepatía universal a mi Hijo primogénito, dice: muchas moradas tiene el Padre. Y estando vuestro Dios en todas partes, incluye moradas planetarias y moradas microbios.
Vuestro planeta es una morada. ¿No vivís en él? Muchas moradas tiene el Padre, significa que muchos planetas habitados hay. El término mucho, refiriéndose al Creador, se convierte en infinito. En la creación de vuestras leyes físicas se conversó con cada molécula de un futuro elemento. Espíritus y moléculas son mirados iguales en el reino, porque todos, sin excepción, son vivientes y telepáticos. Vosotros también lo sois, porque nadie es desheredado. Lo que sucede es que pedisteis probar una vida que incluye el olvido de vuestro pasado. Esta característica vosotros la pedisteis y se os concedió. Sin poderes espirituales en la vida, mayor es vuestro mérito, porque más grande es la dificultad espiritual para comprender el más allá. Si tuvieseis los poderes que os corresponden, de verdad os digo que por más de una razón no entraríais al reino, porque la intención humana contiene tinieblas. Contagiados estáis por la misma bestia que os aplasta. Para tener tales poderes es necesario seguir siendo limpio de espíritu, lo que fue imposible por causa del sistema de vida interesado y egoísta que os dieron los demonios de las riquezas y la ambición. Por ellos no entraréis al reino de los cielos, porque os hicieron faltar a vuestras promesas hechas en el reino. Sois criaturas de un mundo que violó la ley del Padre, porque nadie le ha amado por sobre todas las cosas. Así se os enseñó, porque vosotros prometisteis cumplirlo en la tierra. Dice el Divino Padre: de verdad os digo que vuestro Creador no es vanidoso, siendo creador de toda virtud y tinieblas, porque el libre albedrío tiene como lo tenéis vosotros. Lo de arriba es igual a lo de abajo. En el dibujo celeste se ve un rectángulo dentro de un sol. Es la forma de la televisión solar y es a la vez un arca de alianzas. Sus colores representan a los elementos de vuestro mundo. Es un magnetismo que tiene infinitas líneas magnéticas y es la misma chispita solar. Sus leyes allí se están gestando y cada molécula de ellos está unido por un cordón invisible a la corona de los soles, Alfa y Omega. Todo es eléctrico, porque todo fluye del magnetismo de la corona de los soles, Alfa y Omega. Aunque nunca veáis en los mundos a vuestros soles creadores, no por eso se cumple la ley igual. La creación de mundos es un espectáculo único, porque el Padre lo dirige todo. La chispita es infinitamente aumentada por el Padre. Infinitas criaturas aprenden leyes que las más de las veces no ven, aunque ven la televisión solar, atraídos por fascinantes historias ocurridas en mundos desconocidos. Las muchedumbres que presencian los nacimientos de los mundos es inaudita. Los hay de todas las formas, todas las filosofías, y vosotros sois casi desconocidos. Allí rivalizan amorosamente las criaturas del macrocosmos, los padres solares, y se ven criaturas tan gigantescas que no se sabe dónde terminan, y si las vierais, os llenaríais de pavor. De donde yo soy, vosotros no podéis ir, os lo dijo mi hijo primogénito. Se refería a este lugar, un lugar en que todo existe.
Cuando se crean mundos, se crea a la vez un infinito carnaval que va desde los cielos a los soles, y todos cantan como niños y alaban al Padre Jehová. Este cantar, que no tiene fin, es llamado el cantar de los cantares, y muchos espíritus han llevado su inspiración a lejanos mundos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Las moléculas, siendo microscópicas, son las primeras que son atendidas, porque todo humilde es primero en el reino, tal como se os enseñó a vosotros. Mas habéis hecho lo opuesto a lo del reino. Mis humildes son explotados, y ellos deben servir, mis humildes son explotados, y ellos deben servir a demonios corrompidos por el oro. De verdad os digo que todo aquel o aquella que fue servido por los primeros del reino, no entrarán al reino de los cielos, porque practicaron un mandato que no es del Padre. Los elementos, cuando están aún en el reino, reciben también leyes que deben cumplir, porque el perfeccionamiento salido del Padre no tiene fin. No solo el Espíritu puede, todo el infinito puede, porque nada es imposible para el Padre. En el dibujo celeste se ve un platillo volador y una casa. He aquí las casas del reino. Vosotros las tenéis igual. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Los espíritus de todos los mundos conservan sus maneras de ser, y lo que tuvieron abajo lo tienen arriba, porque el que no violó la ley del Padre no pierde sus derechos. He aquí un mandato celestial que dice: cortados sean sus derechos, echado sea de la galaxia. De la casa mayor, Satanás fue cortado y echado del reino. Las casas forman colosales ciudades en el reino, y allí se ven ciudades de Césares, hijos que se ganaron la abundancia y el lujo con el sudor de sus frentes, porque la honradez también da frutos materiales y son eternos. El fruto salido del engaño y de los sistemas de vida como el vuestro no son eternos, porque son juzgados, porque en vuestro mundo no hay rico que no haya engañado a sus semejantes. Las casas del reino forman familias, naciones y pueblos. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Existe continuidad en vuestra forma de vivir. Solo los humildes de corazón poseen arriba lo que amaron abajo, porque todos se encuentran arriba, vuestros seres queridos, vuestros animales y vuestro amor. Solo los que hicieron una sola carne, un solo matrimonio, se encuentran en el reino, porque cumplieron la ley. Los que no la cumplieron no pueden ser premiados. Las casas esperan el retorno de los que pidieron nacer de nuevo, los que partieron a probar vidas a lejanos planetas. El ir a lejanos mundos es la suprema experiencia del universo, porque todos quieren llegar al Padre, y solo por el mérito espiritual se consigue. Las casas conservan las mismas características, es decir, la que tenéis arriba la pedisteis abajo, fue puesta en vuestro destino, es una copia de la de arriba. He aquí la variedad infinita de casas que ha tenido vuestro mundo. Tan infinita es la variedad de casas como infinitas son vuestras individualidades. El círculo omega es la forma final a que llega la molécula de vuestros elementos. Después de haber pasado infinitas geometrías,
desde la formación del planeta, tal como los espíritus se han venido transformando en muchas psicologías de prueba, pues los mandamientos del Padre no han variado a través de los siglos y no variarán nunca. El que varía es la criatura, porque el libre albedrío tiene. Si no lo tuviera, no sería libre en la prueba que eligió. El arca de las alianzas está en vuestro destino, está en vuestro espíritu y en los elementos que os acompañaron en la vida. El todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia de vivir las virtudes y compartir la presencia de los elementos. He aquí la filosofía humana en su estado de inocencia. Hermanas, hermanos, están ustedes en la sintonía de la hora estelar de la Divina Revelación, Alfa y Omega. Vamos a dar paso a una pequeña pausa y luego regresamos con la Divina Revelación, Alfa y Omega. En unos instantes volvemos. Vive bien este 2017 con Radio Bienestar en sus dos frecuencias, 760 y 1360. A continuación, tu programa, La Hora Estelar de la Divina Revelación, Alfa y Omega. Glorias infinitas al Divino Padre Celestial. Estimadas hermanas y estimados hermanos, hermanos cristianos y espirituales, hermanos progresistas y futuristas, hermanos de la prueba de la vida humana, hermanos que buscan y aman la verdad y la libertad. No olvidemos que la lucha continúa y continuará hasta que el pueblo conquiste su auténtica libertad moral, mental, espiritual, social, cultural. Al término de la prueba de la vida humana, por voluntad del divino autor de la vida, el divino conocimiento de Dios se impondrá y el triunfo y la gloria será del pueblo, porque el pueblo hizo la voluntad de Dios, luchando y trabajando por la unificación, cumpliendo con el divino mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de su frente, lo que significa perseverar en la divina tarea espiritual. El domingo 2 de julio del 2017 habrá una deliciosa y nutritiva parrillada vegetariana, prodifusión y expansión de la divina y gloriosa doctrina, revelación, Alfa y Omega, la prodigiosa doctrina del Cordero de Dios. Día domingo 2 de julio del 2017, en Avenida José Gálvez, 1775, Distrito de Lins. Valor del ticket, 10 soles. Lo más primordial en la prueba de la vida es hacer la divina y santa voluntad del único Dios viviente que da y quita la vida. Ilustración, unificación y acción colectiva. Dios, patria y unidad por una vida con dignidad. De nada vale la inteligencia sin la conciencia. Muy agradecidos por vuestra generosa colaboración. Que Dios nos bendiga. Este es el aviso más grandioso y trascendental de los últimos tiempos de la llamada era cristiana, que llega a su fin, anunciando las buenas nuevas del Señor desde su divina morada celestial y desde todas partes del infinito cosmos sideral. El Padre Eterno se comunica con sus hijos terrenales mediante una colosal y prodigiosa escritura telepática, la misma que fue anunciada y profetizada en todas las Biblias del mundo como la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 1:8, y como los rollos y el Cordero, Apocalipsis 5. Estos divinos rollos o planos telepáticos
contienen una divina ciencia de origen celestial, dictado telepáticamente por el Divino Padre Jehová al Hijo primogénito solar Cristo, quien ya está reencarnado en este planeta de pruebas relativas. Es un divino conocimiento que lo revela todo, lo explica todo y lo juzga todo, porque viene de Dios y tiene el sello inconfundible de Dios. Es por eso que fue escrito: por el fruto se conoce el árbol, y lo que es de Dios es de Dios. Dios, el Padre Eterno, siendo un Dios infinito, Él se manifiesta y actúa de infinitas formas imaginables. Y en cada uno de nosotros está el conocer y reconocer lo que es de Dios, haciendo uso de la inteligencia, el razonamiento, el discernimiento y la conciencia que el Divino Padre nos concedió para cumplir con la prueba de la vida humana, que no es más que una vida de pruebas relativas que llegan a su fin, para dar inicio a un nuevo mundo, con nuevo tiempo, con nuevo espacio, con nueva dimensión, nueva psicología, nuevas ideas, nuevas costumbres, nueva ciencia, nueva moral y un nuevo orden de cosas más justas y más igualitarias. Dios, el Divino Padre Celestial, en su infinita justicia y perfección, de época en época, se manifiesta y actúa, cambiando, transformando, restituyendo, evolucionando, revolucionando y perfeccionando su infinita y maravillosa creación, incluyendo el espíritu y la materia. Estimadas hermanas y estimados hermanos, seamos más humildes, más inteligentes, más conscientes y más espirituales, volviendo al camino abandonado, el camino del conocimiento y la perfección que nos permite acercarnos más y más a nuestro divino Creador y nos conduce al equilibrio, la felicidad y la eternidad. Fe, Dios, patria y unidad, por una vida con dignidad, es el destino de toda la humanidad. Es la hora estelar de la divina revelación Alfa y Omega. Antes de continuar, quiero invitarles para este domingo 25 de junio, desde las 4:15 de la tarde, nuestro hermano José Antonio estará disertando sobre un tema muy interesante y de actualidad: las momias de Nazca, terrestres o extraterrestres. Nuevas evidencias dan a entender que seres de otros mundos habrían vivido y convivido con el antiguo hombre peruano. ¿Qué dice al respecto la divina revelación? Al terminar la conferencia, en vivo desde México, información oficial sobre el avance de las investigaciones. No se lo pierdan, hermanas y hermanos. Poco a poco nos vamos acercando a la verdad universal. Poco a poco se verán, se sabrán, se conocerán las cosas tal como fueron. Porque yo ya les he dicho muchas veces, el hombre con su, diría yo, con su escaso conocimiento o con su poco conocimiento, no ha explicado la verdad en su esencia más pura. Lo hace el Divino Padre, hermanas y hermanos. Las cosas no suceden por casualidad, todo es causal.
Entonces debemos ir viendo y aprendiendo, hermanas, hermanos. Bueno, dice el Padre Eterno, el círculo omega es la forma final a que llega la molécula de vuestros elementos, después de haber pasado infinitas geometrías desde la formación del planeta, tal como los espíritus se han venido transformando en muchas psicologías de prueba, pues los mandamientos del Padre no han variado a través de los siglos y no variarán nunca. El que varía es la criatura, porque el libre albedrío tiene. Si no lo tuviera, no sería libre en la prueba que eligió. El arca de las alianzas está en vuestro destino, está en vuestro espíritu y en los elementos que os acompañaron en la vida. El todo sobre el todo de vuestro pensar está en la complacencia de vivir las virtudes y compartir la presencia de los elementos. He aquí la filosofía humana en su estado de inocencia. Las actitudes que ha tenido vuestro espíritu no debió nunca haberse salido de esta inocencia. Todo acto inmoral no es de la moral que pedisteis cumplir en la tierra. Lo repito, dice el Padre Eterno, todo acto inmoral no es de la moral que pedisteis cumplir en la tierra. El que no cumplió no recibirá. El arca de las alianzas está en el juicio mismo, porque en el juicio del Padre está el todo sobre el todo. Ni una microscópica molécula que os acompañó en la vida está ausente en vuestro juicio, porque nadie es desheredado, todos tienen el mismo derecho, y todas las leyes físicas del mundo también están, porque materia y espíritu se prometieron mutuamente ser justos unos a otros. Ni la más microscópica injusticia se puede aceptar. Vuestra partida del reino es todo un acontecimiento en las casas de arriba, y vuestra partida se inicia con un futuro hogar. Y el que no tuvo hogar es porque está pagando deuda espiritual. Mas esto no justifica a las leyes hechas por los hombres. ¿No se les enseñó que todo humilde es primero, y todo huérfano tiene el derecho igual que el que todo lo tiene, porque nadie es desheredado por voluntad del Padre? Los mandamientos lo han venido enseñando siglos por siglos. No hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. ¿Por qué las leyes de los hombres lo hicieron? ¿Por qué crearon huérfanos en su sistema de vida? Dice el Divino Padre. De verdad os digo que ningún demonio que participó en la creación de leyes inmorales, ninguno entrará al reino de los cielos. Más les valdría a los traficantes de pueblos no haber nacido, porque son indignos de entrar a sus casas. En el reino de los cielos, a ver, lo leo de nuevo, dice el Padre Eterno, más les valdría a los traficantes de pueblos no haber nacido, porque son indignos de entrar a sus casas en el reino de los cielos. Las pruebas que cada ser humano pasa en la vida sirve de prueba a los creadores de leyes humanas, y grande ha sido el error de estos espíritus. Son tan ciegos como los espíritus religiosos. Viven ilusionados y materializados en el propio sistema de vida que crearon, y todo pecador tiene un descuento que hacerles a los perpetuadores del dolor y la injusticia humana. Y es que todos los segundos que abarcó una ley se les descuenta a los legisladores y ejecutores.
más os valdría haber renunciado a la creación de tal o cual ley, si sabíais que era injusta. Y toda ley del materialismo explotador lo es. Es por ellos que la humanidad entera no entrará al reino de los cielos, porque acomodaron la moral viviente del Padre a sus conveniencias. Crearon en todas las criaturas un pensar diferente al que cada uno prometió cumplir en el reino. Nadie pidió ser ilusionado, nadie pidió olvidar al creador de su vida, nadie pidió ser pobre o rico por imposición humana, nadie pidió matarse como los salvajes del pasado, mas ellos cumplieron la ley de su evolución. Ellos estaban en su ley y vosotros no lo estáis, porque vosotros sabéis que no hay que matar. Los salvajes del pasado no lo sabían. Vuestro mundo cayó ante el Padre. Caer es llegar a hacer que la moral de lo alto se vuelva polvo, porque solo por ella entráis al reino. No existe otra. Vuestros políticos que os dividen son los demonios que os dividieron, olvidando el mandato. No hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. A ellos no les gustaría que sus espíritus fuesen divididos después de la partida del mundo en que están, porque así ocurrirá. Con la vara que midieron, así serán medidos. Ellos serán divididos entre la luz y las tinieblas. Solo aquellos seres que en sus doctrinas defienden a los explotados, humildes y despreciados, no están en esta ley. Al contrario, ellos son grandes en el reino. Todo luchador e idealista que combatió al demonio de la explotación son premiados arriba y abajo. Dice el Divino Padre: sí, hijito, así es. A todo luchador de izquierda les prenderemos en sus pechos el corderito de plata, símbolo de la inocencia de sus propios ideales. Y no existe en el universo ideal más grande que aquel que defiende a mis humildes, porque son los primeros en el libre albedrío del Padre. Porque son los primeros en el libre albedrío del Padre. Sé, hijito, que los grandes de la filosofía comunista nada quieren con la divinidad. A ellos les digo que por las acciones se conoce el hombre justo y honrado. El que creáis en un creador del universo, allá vosotros. Libre albedrío tenéis. Lo repito, hermanos, dice el Padre Eterno: el que no creáis en un creador, se refiere a los hermanos, cariñosamente llamados ateos, agnósticos, incrédulos, a ellos se refiere el Divino Padre. Dice: el que no creáis en un creador del universo, allá vosotros. Libre albedrío tenéis, lo que no impide que seáis juzgados por vuestros propios sentimientos. El Padre no discute con quienes le niegan, y no por eso se cumple su palabra. No podéis sujetar los acontecimientos del futuro, como no podéis evitar el participar en ellos. En donde estén vuestros pensamientos, allá está el que todo lo controla. De vosotros saldrá llorar y crujir de dientes, no porque estéis condenados, sino por reconocerme, habiéndome negado. Ni por todo el mérito del universo dejaréis de llorar, cuando la naturaleza viviente os hable también al corazón por sus propias acciones. Dice el Divino Padre: sí, hijito, veo que estás conmovido. Por estos hijos, siendo grandes en su doctrina, no reconocen al Creador de lo que no comprenden.
porque habiéndome comprendido por la filosofía, ésta está sin eternidad. Quien niega al Padre es también negado en el reino. Lo que se hace abajo, se hace arriba. Con la vara que se midió, así se es medido. La justicia que se aproxima sobre este mundo es para todos, quiérase o no, tal como sucedió con las doctrinas mosaica y cristiana. El mundo se dividirá por causa del Cordero de Dios, y la división será temporal, Oriente contra Occidente, en una polémica intelectual como jamás se vio. El que le dio poderes telepáticos bien puede darle otros poderes. He aquí la pregunta que se hará el mundo, porque hasta el último instante sois probados por la Trinidad universal. No olvidéis que todo humilde es primero ante el Padre, y lo del Padre no tiene fin, y el primero entre los primeros demuestra en la misma naturaleza que es el primero, y todo primero es cabeza de doctrina, como lo fue en el pasado terrestre. Pero un ratito me he equivocado. A ver. Sí, acá está. A ver, y todo primero es cabeza de doctrina, como lo fue en el pasado. La ciencia terrestre y sus creadores tendrán que profundizar las escrituras, lo que debieron haber hecho muchos siglos atrás, antes de haber creado una ciencia que no reconoció a la eternidad como punto de partida. Toda ciencia sin el principio eterno del Padre cae tarde o temprano, porque todo árbol que no plantó el Padre de raíz es arrancado de la evolución humana, tal como han sido arrancados muchos árboles en el pasado, entre ellos la maldita ciencia faraónica, la ciencia que no quiso reconocer al creador de la vida. Así os ocurrirá a vosotros, científicos sin Dios ni ley, porque vuestra ciencia ha hecho alianzas con el demonio de las guerras, y vuestros espíritus están divididos entre la luz y las tinieblas. Solo Satanás divide, y se divide a sí mismo, y una de sus formas es la de valerse del conocimiento al servicio de la destrucción. Vosotros pedisteis ciencia para crear y no para destruir, porque aceptasteis en el reino la moral de los mandamientos del Padre, y tendréis que volver de nuevo a mundos de carne, a crear lo que en otros destruisteis, porque todo espíritu nace de nuevo. Escribe el Alfa y la Omega. Hermanos, aquí termina la lectura de este divino plano telepático. Un plano telepático es como una carta gigante, grande, de 1,10 metros de alto por 80 de ancho, con dibujos, sin dibujos. Y bueno, a veces cuando, les he dicho ya, cuando el dibujo es pequeño, hay bastante que leer. Cuando el dibujo es grande, hay poco que leer. Sí, y hay planos que es pura escritura, ahí sí demora a veces 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas, hasta 4 horas demora un solo divino plano, hermanos. Bueno, vamos a tratar de complacer la inquietud que nos hacen. ¿Qué es el anticristo? Esto también está escrito en la Biblia, hermano, este término o esta palabra, anticristo, pero hay que saberlo explicar y hay que saberlo entender. Anti es contra, es decir, contra Dios, contra Cristo, contra las leyes y mandatos de Dios. Y el término ante, con ante, es aquel que se adelanta. Por ejemplo, Juan, en el pasado terrestre, ¿no? El hermano Juan fue ante
Cristo, se adelantó a Cristo anunciándolo, ¿no? Su manifestación. Entonces, anti es contra. A ver, vamos a sintetizar o simplificar, hermanos. Dios enseña el bien, y los que no hacen el bien son anticristos. Dios enseña el amor, y los que no practican el amor son anticristos. El amor, hermanos, es confundido. Acá el amor, en este planeta, el amor se confunde con pasión carnal. Eso no es así, hermanos. El verdadero amor es aquel amor que lo da todo a cambio de nada. Aquí, por ejemplo, difundiendo la divina ciencia, estamos practicando un amor espiritual. Estamos difundiendo el divino conocimiento, que realmente es el bien para todos. Todo aquel que está contra la moral es un anticristo. Todo aquel que está contra la unidad del pueblo es un anticristo. Todo aquel que está contra la ciencia es un anticristo. Todo aquel que está contra la verdad de Dios es un anticristo. Todo aquel que no toma en cuenta para nada su salvación, o sea, no valoriza o no lo estima o no lo aprecia su salvación, es un anticristo. Todo aquel que está contra la sabiduría es un anticristo. Todo aquel que está contra la evolución es un anticristo. Hermanas, hermanos, aquí precisamente tenemos que saber entender y comprender. Por ejemplo, sinónimos de anticristo. Muchos de estos términos están en la Biblia. Los falsos profetas son anticristos. Los falsos pastores son anticristos. Los falsos doctores son anticristos. Los lobos rapaces que dice la Biblia son los mismos anticristos. Los falsos maestros, los falsos cristianos, los opositores de la obra de Dios son anticristos, que están escritos en el divino evangelio, en la parábola que dice lobos rapaces disfrazados con piel de oveja. Hermanos, en realidad el mundo está lleno de anticristos. El problema es que no nos hemos dado cuenta, porque no hemos estudiado debidamente el divino evangelio de Dios, y por lo mismo no hemos sacado conclusiones. Pero hay que aprender a diferenciar. Hay anticristos mayores y hay anticristos menores. Los anticristos mayores son los grandes imperios que surgieron en el planeta, y que son tres: el imperio faraónico, el imperio romano y el imperio norteamericano, que está ya a punto de terminar. Hermanas, hermanos, son los anticristos mayores. Y precisamente estos anticristos mayores se han valido de otros anticristos para hacer durar su reinado. Estos anticristos están marcados en la Biblia, hermanitos, 666. Estos anticristos son las religiones, un 6, el capitalismo, otro 6, y el militarismo, otro 6. Hace un rato les dije, el mundo está lleno de anticristos. Basta violar una molécula de la ley de Dios y ya se es un anticristo. Hermanas, hermanos. Y es aquí donde el Padre Eterno, en su infinito amor y bondad, nos da pues la oportunidad, hermanos, de ilustrar nuestra fe, de desarrollar nuestro intelecto, de aprender más, entender más y comprender mejor la divina y santa voluntad de Dios. Y ello lo vamos a conocer más y comprender mejor mediante el divino conocimiento que llega por voluntad divina, y que todos lo están conociendo como la divina revelación, Alfa y Omega, la divina doctrina del Cordero de Dios, que tiene muchas denominaciones. Un día vamos a leer, yo he escrito como cerca de 25, 27 denominaciones de la misma divina revelación. Es por eso que hay muchos hermanos que se valen, hermanos,
¿no?, de la doctrina, como lo han escuchado. El Divino Padre dice, hay muchos que se valen del conocimiento precisamente para dividir y confundir, y todo aquel que divide y confunde también es un anticristo. Entonces todo eso tenemos que ver, tenemos que entender y comprender, y finalmente plegarnos a la verdad de Dios, plegarnos a la divina doctrina de Dios, si es que desean vuestra salvación. Así de sencillo. Entonces nosotros estamos trabajando pues justamente para que se completen los 144,000 elegidos que menciona el Divino Padre en su divino Evangelio. Y bueno, aquí, hermano, no basta, porque hay muchos que se autoproclaman, ¿no? Yo soy elegido, yo soy el favorito, yo soy el preferido. Hermanos, esos seres ni siquiera se acuerdan del juicio. Ellos creen que ya están salvos y que se van a ir derechito al cielo. Se equivocan tremendamente, hermanos. Aquí cuando se habla de elegidos se refiere a que van a ser elegidos por el mismo Divino Padre. Es el Padre Eterno quien elige a los espíritus por su fe, por su humildad, por su conocimiento, por sus obras. Hermanas, hermanos, de nada sirve que yo comience a decir yo soy elegido, yo soy el favorito, yo soy el preferido, yo soy el escogido. No, hermanos, eso no vale. Decía el Divino Maestro, todo aquel que se autoproclama es un falso. Y la verdadera humildad no necesita, como lo han escuchado ya, no necesita ni templos, ni títulos, nada, hermano. La verdadera humildad se lleva dentro de sí mismo y se demuestra en los actos diarios de la vida. No hay por qué proclamar, hermanos, lo que no somos. Lo que somos se demuestra, hermanas, hermanos. Entonces, hermanas, hermanos, repito, el mundo está lleno de anticristo. Por ejemplo, hermano, existe la izquierda, existe la derecha. Todos los que apoyan a la derecha, todos aquellos que están con la derecha, todos aquellos que aplauden a la derecha, todos aquellos que votan por la derecha son anticristos, hermanos. Así. ¿Por qué? Porque están contra el Divino Padre, están contra su divina ley, están contra su divina filosofía. Dios dice, todos son iguales en derechos delante de Dios, y precisamente los derechistas no practican la igualdad. Ustedes acérquense a un rico y hablen de igualdad, al toque, hermano, terruco, dicen, hermanos. Entonces ahí se ve claramente que no son pues seguidores de Dios, no estudian a Dios, no comprenden las leyes y mandatos de Dios. Por ejemplo, hay otro caso, yo a veces empleo la pregunta, ¿no? ¿El comunismo es de Dios? Los mismos hermanos que, según ellos, ¿no?, dicen que predican el Evangelio, difunden el Evangelio, hermanos, automáticamente dicen, no, eso no es de Dios. Entonces con ello están diciendo que el capitalismo es de Dios. El capitalismo, hermano, no es de Dios. El capitalismo es de los hombres, es filosofía humana, es la filosofía de la ambición, y lógicamente, hermanos, no es del agrado de Dios. Entonces así, hermanos, hay que ir aprendiendo, entendiendo, conociendo la divina y santa voluntad de Dios. Y repito, lo vamos a lograr únicamente por el divino conocimiento que el Padre Eterno hace llegar a nuestra morada terrenal. El Divino Padre, en su infinito amor y bondad, hermanos, no desea que nadie se pierda. Él quiere que todos seamos salvos, pero por nuestras propias obras, por nuestros propios actos, por el conocimiento. Y así, hermanos, nos da oportunidad a todos. Entonces, hermanos, el comunismo es de Dios. Quienes están contra el comunismo son los anticristos que menciona el Divino Padre en su divino Evangelio. Todo, hermano, está revelado, está explicado. Nuestro deber precisamente es, en cuanto a nosotros, ¿no?, nuestro deber es compartir, difundirlo, expandirlo. Pero no se obliga nada a nadie, todo es voluntario. Todo sale de la iniciativa y la decisión de cada uno de nosotros. Eso se llama autenticidad.
Y todo lo que es auténtico, el Divino Padre otorga el premio completo. Hermanas, hermanos, poco a poco iremos pues aprendiendo más, sabiendo más, conociendo más y comprendiendo mejor a nuestro divino Creador y Padre universal. Esto en realidad lo voy a ampliar para un poco más adelante, hermanos, porque ese es un tema amplio, hasta puede ser, hermano, para una conferencia, pero poco a poco, hermanos, acá no se trata de presionar nada de si no vamos compartiendo en la medida que van llegando las preguntas. Y bueno, hay preguntas realmente interesantes, se llaman también preguntas universales, una pregunta cortita en donde aprende el que pregunta, aprende el que responde la pregunta y aprenden los que escuchan pues el diálogo, ¿no? Y así todos tenemos esa maravillosa oportunidad de aprender, que para eso nacemos, para eso venimos al planeta, para ello el Divino Padre nos dio la vida humana, que solamente es una prueba relativa. Bueno, gracias hermanos por vuestra amable sintonía. Gracias por interesarse en los divinos conocimientos de nuestro divino Creador. Gracias por vuestro apoyo, por vuestra colaboración. Que el Divino Padre los bendiga. Hermanas, hermanos, no muevan su dial, que viene la segunda hora de la divina revelación Alfa y Omega. Conmigo será Dios mediante. Hasta mañana. Escúchanos en vivo en los 760 y los 1360. Radio Bienestar. Vive bien. Glorias infinitas al Divino Padre Celestial. Estimadas hermanas y estimados hermanos, hermanos cristianos y espirituales, hermanos progresistas y futuristas, hermanos de la prueba de la vida